Muy buenos días, siendo las 8:33 de la mañana. de hoy, ¿qué? ¿Hoy es qué? 3. Hoy 3 de marzo, martes 3 de marzo de 2026, iniciamos la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá con llamado a lista de verificación de quórum. Por favor. Muy buenos días a los ediles y edilesas, buenos días a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y a las entidades convocadas para el día de hoy en la sesión ordinaria del 3 de marzo del 2026. Me permito registrar la asistencia de los ediles e edilesas. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez del Partido Pacto Histórico, presente hoy martes 3 de marzo de 2026 en la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá. Con mi saludo a la ciudadanía engativeña que nos deberá seguir en las redes sociales para su control, a la administración presente aquí en el recinto, a toda la Junta Administradora Local, a esta señora secretaria. Edil José Cornelio Hernández. Dana, muy buen día para usted, para Nicole, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para los funcionarios de la administración local presentes en la mañana de esta sesión, bienvenidos hoy martes 3 de marzo de 2026 en sesión plenaria ordinaria. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. El edil Juan Carlos González Moreno. Muy buenos días para mis compañeros ediles y edilesas de la localidad, para la comunidad engativeña que nos sigue en las redes, para los representantes de la administración que se encuentran en el recinto. Juan Carlos González Moreno, Partido Verde, Alianza Verde, presente. Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Dana. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos los invitados a la sesión del día de hoy y para los ediles presentes. Y un saludo muy especial para la comunidad que nos ve y nos escucha. La edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Pero hasta ayer, hasta el 10 días. A la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Al edil Pedro Ernesto Amaya Lemus. Al edil Julio César Flores Moreno. A la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. El edil Pablo Emilio Molano Jiménez y la edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Así me permito informarle, honorable presidente, que no contamos con quórum para la sesión del día de hoy. Habiendo falta de quórum, declaramos un receso hasta por 10 minutos. Llegué, pues ya estamos en la sesión, pero pues como no hay quórum todavía no. Camila me dice que no alcanzo a contestarle, dije, es que plenaria se llama a todos, estén o no estén. Y para eso se dedica el foro. No, pero no está autorizada para contestar por... No tiene justificación.
Ah, no, después de que haya quórum. Cuando haya quórum. Cuando haya quórum se somete a consideración. La orden del día. Antes no. Julio César Flores Moreno, bienvenido. Hola, ¿qué hacen? Hola, Julio, buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué hace? Yo me siento bajito. Sí. ¿Qué más? Esperar a ver, yo veo que estos van a entrar. Sí, pero que saquen algo que estén tratando. Y van a traer la capacidad médica, la manda mañana, entonces que se conecten. Bien. Que se conecte Camila, dígale que se conecte y conteste, y aquí está Julio. Ah, pero ahorita se prepara para hacer el orden del día. Levantemos el... Ah, pero no. No, todavía no. Pero si Camila está conectada, sí. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, no. ¿Qué hacen? ¿Cómo Y entonces en este Deje punto del orden, que la entrada, no, está bien. aumentó la entonación del himno nacional, ¿cierto? No, no, que no, no hay himno nacional. Ya lo omito. Solamente digo la lectura de aprobación del orden del día. O sea, primero terminamos de leer. El tema y la convocatoria. O sea, levanto receso, registramos presencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pone ahí a 6. Levantamos el receso, registramos presencia de ediles, por favor. Me permito registrar la presencia del edil Pedro Ernesto Amaya Lemus. Muy buenos días, Dana. Muy buenos días a cada uno de los honorables ediles que se en presencia, la administración, comunidad, a quienes están conectados en redes sociales. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. Al edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Dana. Buenos días, compañeros. Buenos días a las personas que nos acompañan de la administración, los que están ubicados en las barras y los que nos escuchan en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. A la edilesa María Camila Bonilla Guerrero.
Buenos días para toda la corporación, agradeciendo al presidente me permitiera la conexión virtual. Estoy un poco indispuesta de salud. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico, presente. Asimismo, informo, honorable presidente, que ya contamos con quórum para la sesión del día de hoy. Verificado el quórum, por favor, leer el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. En correspondencia no contamos con correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, el seguimiento al contrato 621 del 2025 con los convocados, la alcaldía local de Engativá, Natalia Zárate, Alejandra Bermúdez, y por personería, PDT y Veeduría Distrital no asisten por agencia y Defensoría del Pueblo no asisten por agenda. Por último, proposiciones y varios. Se pone a consideración el orden del día leído que nos estemos... no, primero registramos la presencia de la ilesa Lina. La ilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Gracias, Dana. Buenos días para ustedes, compañeros ediles y edilesas, comunidad, alcaldía, quienes nos acompañan. Lina Pensionarios, Partido Mira, presente. Ahora sí, se somete a consideración el orden del día leído. Los ediles que estemos de acuerdo con el orden del día, levantamos la mano para su aprobación. Ha sido aprobado por los ediles presentes en el recinto. Por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. No contamos con correspondencia. Cuarto, Siguiente punto. Cuarto, aprobación de actas. Tenemos el acta número 02 del 2 de marzo del 2026. Sexto, el tema principal. Quinto. Sometemos a consideración la aprobación de la acta número 02 del 2 de marzo de 2026, con sus correcciones y modificaciones. Quienes estemos de acuerdo, por favor, levantamos la mano. Ha sido aprobada. Falta, Lina. Ha sido aprobado por los ediles presentes en el recinto. Por favor, siguiente punto. Quinto, tema principal, el seguimiento al contrato 621 del 2025. Bueno, una breve introducción. Este contrato ha suscitado bastantes inquietudes entre la comunidad, entre la ciudadanía. Entonces, era importante hacer una ampliación de lo que se expuso acá a modo de socialización hace unas semanas en este recinto, y por lo tanto, para tal efecto, tiene la palabra la administración local en cualquiera de las personas que están presentes acá. Buenos días, ediles y edilesas, y a la comunidad que se encuentra siguiéndonos en redes sociales. Alejandra Bermúdez, referente a Mujer y Género, Alcaldía Local de Engativá. Buenos días, ediles, edilesas, comunidad que nos escucha. Natalia Zárate, enlace social de la Alcaldía Local. Buenos días para todos, ediles y edilesas, para la comunidad que nos sigue en la transmisión. Lina Marcela Yepes, líder del Pilar Social de la Alcaldía Local de Engativá. Bueno, daremos entonces respuesta al cuestionario remitido a la alcaldía local. Para el desarrollo de la sesión se solicitó la respuesta de competencia de la alcaldía local. En la primera pregunta nos preguntan si el contrato en mención involucra recursos correspondientes a rezagos del Plan de Desarrollo 2021-2024. En caso de ser afirmativo, especificar el monto y el componente al que pertenecen. Diapositiva, sí. Ya desde ayer.
La presentación fue remitida ayer. Disculpe. La primera pregunta es, ¿cuáles metas del Plan de Desarrollo Local 2025-2028 instrumenta este contrato? ¿Cuál es el proyecto codificado SECPLAN? Esa es la primera pregunta que está ahí en el cuestionario que se les envió. En el cuestionario tenemos la primera pregunta. El contrato en mención involucra recursos correspondientes a rezagos del Plan de Desarrollo 2021-2024. En caso de ser afirmativo, especificar el monto. Ese fue el cuestionario que fue remitido a la alcaldía local. Bueno, habrá que verificar, pero bueno. Proceda, por favor. Señor presidente, pido certificar que se tenga la presentación en el correo. Señor presidente, ¿continuamos? Dana, por favor, la presentación. Prosiga, señores de la alcaldía, por favor. Porque no lo escribe porque estoy en una presentación de la alcaldía local, solo un contrato que tenemos acá. Listo. Entonces, retomo. Entonces, dando alcance a la primera pregunta, el contrato en mención involucra recursos correspondientes a rezagos del Plan de Desarrollo 2021-2024. En caso de ser afirmativo, especificar el monto y componente al que pertenecen. Este contrato no cuenta, en respuesta, pues no tiene ningún tipo de recurso correspondiente al Plan de Desarrollo de vigencia anterior. La segunda pregunta, especificar las metas que pertenecen dentro del plan de desarrollo o en su defecto, plan de desarrollo 2025-2028 o en su defecto 2021-2024. Para dar alcance a esta pregunta, las metas que están relacionadas dentro del contrato 621-2025 son vincular 800 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y o violencia sexual. Está vincular 1.600 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica. Vincular 3.000 mujeres cuidadoras a componentes de cuidado, vincular 4.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer y vincular 600 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en actividades complementarias en salud. La pregunta número 3. Dice presentar copia y exposición de los documentos que soportan cada una de las etapas surtidas hasta la fecha del contrato, incluyendo estudios previos, análisis del sector y acto de apertura y adjudicación.
Bueno, para este punto es necesario tener en cuenta pues, que los documentos solicitados se adjuntan a la respuesta pues, que se remite a la corporación. Y pues vamos a hacer una presentación general de lo que contiene cada uno de los documentos solicitados, entendiendo pues de que también ustedes se podrán dar cuenta que los documentos pues tienen una gran cantidad de información, cada uno de ellos, y pues digamos que exponerlos uno a uno en este espacio pues no nos daría el tiempo incluso hoy y muy posiblemente en varias sesiones. Entonces vamos a informar más o menos la naturaleza de cada uno de los documentos que contendría y cómo podrían interpretarse en el marco de esta solicitud. Voy a decir algo general, que es la información jurídica contractual. El objeto del contrato es prestar los servicios para la realización de acciones que promuevan y fortalezcan capacidades individuales y colectivas, que garanticen a las mujeres cuidadoras y personas con discapacidad a llevar una vida libre de violencias, tanto en los contextos públicos como privados de la localidad de Engativá. El valor inicial del proceso son 6.913.827.959, con un plazo de ejecución de 8 meses. El contratista es el consorcio Engativá Mujer 2025. El acto de apertura se da el 9 de octubre del 2025 y la adjudicación final se da el 30 de octubre del 2025. Frente al anexo técnico, entonces, el alcance del proyecto en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2025-2028, el proyecto 2375, Igualdad de Oportunidades para la Inclusión Productiva y Política. Acá, digamos, en esta parte hace mención a los proyectos que tiene del plan de desarrollo asociados en el contrato y las metas que hacen parte del mismo contrato. Entonces, es un poco la información que estaba mencionando Alejandra en el punto anterior, sin embargo, voy a mencionarlos desde el proyecto que está asociado al plan de desarrollo y la meta que pues hace parte de ese proyecto. Proyecto 2375, Igualdad de Oportunidades, Inclusión Productiva y Política. Las metas son vincular 1.600 mujeres en el ejercicio de los derechos y fortalecimiento de su autonomía económica, vincular 3.000 mujeres y cuidadoras a estrategias de cuidado, vincular 800 personas en procesos de prevención de violencias en el contexto familiar o violencia sexual. En el proyecto 2380 está cero tolerancia a las mujeres cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género en Engativá. Su meta, vincular 4.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. Y por último, el proyecto 2540, que es Salud Activa para Todos en Engativá, en su meta, vincular 600 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en actividades complementarias en salud. Dentro de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto, del contrato, está vincular 1.500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado mediante la implementación de una escuela de bienestar desarrollada de forma centralizada con mínimo 5 UPZs de la localidad, donde las mujeres participan en actividades como biodanza, yoga, masoterapia, manualidades, musicoterapia y estimulación cognitiva, diseñadas para fomentar su autocuidado físico, emocional y mental. Formación y encuentros culturales sobre exigibilidad de derechos, clases de urbanismo táctico y talleres de carpintería. Creación de batucada feminista en Engativá, fortalecimiento de organizaciones de mujeres, procesos pedagógicos en instituciones educativas de la localidad. De igual forma, la vinculación de 1.050 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica mediante 3 rutas formativas: escuela de comunicación, escuela de confección de toallas higiénicas reutilizables y escuela de herbolaria, y mediante el acceso a la formación teórico-práctica y la obtención de licencias de conducción en las categorías C1, C2 y C3. Ampliando así sus oportunidades de empleabilidad y generación de ingresos en sectores formales. Por otro lado, se vincularán 400 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y violencia sexual mediante el desarrollo de la estrategia de Escape Room itinerante que se ubican en espacios de alta afluencia en la localidad, plazas, parques, centros comunitarios, instituciones educativas, etc. Vincular 1.000 mujeres en todas sus diversidades de la localidad de Engativá por medio del desarrollo de talleres de urbanismo táctico, muralismo, procesos de carpintería participativa y la resignificación física de 5 zonas priorizadas por la comunidad tradicionalmente identificadas como lugares inseguros para las mujeres. Asimismo, la conmemoración de fechas emblemáticas: 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y 4 de diciembre, Día Distrital en contra del Feminicidio,
integrando acciones performativas y culturales que incluyan movilizaciones sociales, batucada feminista, formada en el proceso, danzas indígenas y afrodescendientes, teatro del oprimido y talleres con redes de mujeres, entrega de kits y articulación con sabedoras indígenas INARP, promoviendo la dignidad étnica, generacional y territorial. Y por último, vincular 200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en actividades complementarias en salud mediante el desarrollo de 3 sesiones en las cuales se buscará el fortalecimiento del equilibrio, equilibrio y habilidades para la vida cotidiana, reaprendizaje y resignificación de la convivencia, práctica de autonomía, animales, agua y otras técnicas facilitadoras. Esa es la información general, un poco resumida, de lo que debería contener el anexo técnico. Y sobre el tema del análisis del sector, el documento tiene 4 puntos dentro de su estructura, que están los aspectos generales, comportamiento del gasto histórico, estudio de la oferta y estudio de mercado. En los aspectos generales están las variables macroeconómicas como PIB, inflación, IPC, tasa de cambio, marco regulatorio, normatividad, tanto distrital como nacional. En el aspecto o en el punto comportamiento del gasto histórico están como otras entidades de nivel distrital y nacional adquirieron servicios similares y cómo la alcaldía ha adquirido los bienes y servicios objeto de contratación. En el tercer punto está el estudio de la oferta, que tiene descrito cómo es la oferta del bien y servicio, cuántos oferentes de los mismos hay en el mercado. Y por último está el estudio de mercado, que es esclarecer cómo el estudio de mercado arroja el valor del proceso. Esa es la descripción general de los documentos que están anexos a la respuesta. Cualquier inquietud que haya frente al tema será objeto de dar alcance a esa misma solicitud. Bueno, con respecto al la siguiente pregunta, tenemos qué iniciativas fueron presentadas en el marco del proceso, cuáles resultaron seleccionadas y con cuánta votación obtuvo cada uno. Con respecto a esta pregunta, relacionamos que teniendo en cuenta las iniciativas correspondientes al sector mujer, son seleccionadas por proceso de presupuestos participativos y diálogos diferenciales. En este sentido, 3 de las metas que están vinculadas en el contrato hacen parte de este proceso diferencial. En este punto es necesario dar aclaración a algo que hemos reiterado en diferentes sesiones de la JAL y tiene que ver en los mecanismos de participación que tiene la ciudadanía para presentar estas iniciativas ciudadanas. Como bien lo sabe la corporación y la ciudadanía, hay 3 rutas, diálogo diferenciales, está la ruta de idea lo local, transforma lo local e imaginemos lo local. En idea lo local se presenta la iniciativa priorizada prevención de violencias negativa, que tiene que ver con la meta del sector de integración social, y esta fue priorizada con 1.544 votos. Fue una iniciativa presentada de manera autónoma por la ciudadanía, es decir, que no requería acompañamiento ni del sector ni de parte de las instituciones, y que fue una idea presentada a partir de las necesidades identificadas por la ciudadanía que la presentó. Dentro de las otras rutas, que son Transforma lo Local, que lo hemos mencionado varias veces, que son asociadas a los proyectos integrales de proximidad, principalmente intervenciones asociadas al tema de infraestructura vial y demás aspectos que tienen que ver con infraestructura. Y allí la ciudadanía no tiene mayor injerencia que la definición por medio de la priorización o votos. Y la última, que tiene que ver con Imaginemos lo Local, que se presentan en 2 diálogos diferenciales y diálogos generales. Y para el caso particular específicamente de este contrato, se presentaron las 3 iniciativas por diálogos diferenciales, lo que quiere decir que su mayor necesidad o su naturaleza principal es la concertación. En ese escenario nos reunimos con mujeres, grupos de mujeres de la localidad, y se inicia un proceso de concertación sobre las ideas generales de estas iniciativas.
nombrar. Entonces, en ese marco tenemos las 3 iniciativas de mujer, ya se las vamos a describir un poco en el marco de cómo se involucra. Posterior a estos procesos de priorización de cómo se presentan las iniciativas en el marco de presupuestos participativos, nosotros realizamos mesas de co-creación con la ciudadanía para profundizar sobre los aspectos generales de estas iniciativas que van después a los procesos de formulación. Debo mencionar acá que en estas iniciativas, la única iniciativa que no contó con mesa de co-creación porque la proponente no llegó, en varias de las citaciones que se le hizo, fue la del sector de integración social, que fue la que fue priorizada por votación con 1.544 votos. Listo. Continuando entonces con el proyecto entonces 2375, igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, está la meta 2, vincular 400 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica. La iniciativa priorizada fue la 44.487, diálogo diferencial en movimiento por los derechos de las mujeres de Engativá. Como les mencionamos, pues no aplican los votos en esta iniciativa, ya que es priorizada por diálogo diferencial. La meta número 3, vincular 750 mujeres cuidadoras a componentes de cuidado, vincular 3.000 mujeres cuidadoras a componentes de cuidado. La iniciativa fue la 44.474, diálogo diferencial mujeres cuidadoras por una Engativá transformadora y con bienestar. Igualmente, sin votos por iniciativa priorizada. Y por último tenemos el proyecto 2380, cero tolerancias a las violencias en contra de las mujeres y violencias basadas en género en Engativá. Para este tenemos la meta vincular 1.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. La iniciativa priorizada fue la 44.478, diálogo diferencial. Engativá armoniza con las mujeres libres, seguras y sin violencias. Igualmente, sin votación. Acá debo aclarar una cosa, ustedes se preguntarán por qué en el inicio nosotros dimos unas metas diferentes a las de ahorita y tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros mencionamos en el inicio, en la pregunta donde están relacionadas las metas plan de desarrollo, son las metas plan de desarrollo, es decir, por las cuatro vigencias. En este marco lo que está presentando Alejandra tiene que ver con las metas definidas para la vigencia que se desarrolla el contrato, es decir, la vigencia 2025, para que quede un poco la claridad de por qué cambia la meta respecto de la pregunta anterior con respecto a estas de las iniciativas que tiene que ver propiamente con la vigencia 2025. Sobre la quinta pregunta que dice presentar los pliegos de condiciones, términos de referencia y o fichas técnicas que rigen el contrato, también debemos hacer mención que pues se anexan a la solicitud, entendiendo pues también lo riguroso pues, de los documentos, el pliego de condiciones, los formatos técnicos que acompañan la ejecución, digamos la estructura como tal del contrato. Todos estos documentos son de acceso público en SECOP. Lo que tendría o la naturaleza de los pliegos de condiciones son el documento rector del proceso de selección, en este caso la modalidad de licitación pública, y se establecen las reglas objetivas, claras y completas que garantizan la transparencia, la pluralidad de oferentes y la selección objetiva del contratista. En este caso tiene el objeto del proceso, el alcance de las especificaciones técnicas, fundamento jurídico, presupuesto oficial, cronograma del proceso, requisitos habilitantes, criterios de evaluación, factores de desempate, matriz de riesgos, garantías exigidas y los documentos adjuntos. Entonces nosotros copiamos esto, ¿cierto? Los formatos de experiencia específica del proponente, la experiencia diferencial, experiencia general, que son todos los documentos que nos permite evaluar a quienes serán los oferentes, el proponente del contrato, el ejecutor del contrato. Factores de desempate, factores técnicos adicionales, compromiso ambiental, cumplimiento de especificaciones técnicas, oferta económica, acreditación de emprendimiento, apoyo a la industria nacional, vinculación de trabajadores con discapacidad y acreditación de condiciones y MIPYMES. Estos son los documentos anexos a la solicitud para que ustedes puedan hacer la revisión correspondiente. Listo. En la siguiente pregunta. Ay. Son tantas. Listo.
Sexta pregunta, ¿cuál es el plan de inversiones detallado, el cronograma específico de actividades y los costos estimados por cada recurso presupuestal? Adjuntamos pues el cronograma específico de las actividades, también están en el anexo de la respuesta radicada. Y pues en cuanto al costo estimado por cada rubro presupuestal para el proyecto 2375 correspondiente a autonomía económica, hay 2.031.006.932 pesos. La meta 2375 componente cuidadoras, 2.310.654.624. Para la meta 2375, violencias en el contexto intrafamiliar y violencia sexual, 176.437.730. Proyecto 2380, prevención de violencias en contra de la mujer y feminicidio, 1.489.155.317. Y para el componente de 2540, salud activa, hay 906.573.356 para un total de 6.913.827.959, que es el valor del contrato. Listo. Sobre el plan de inversiones detallada, entonces está en el anexo, hay un documento, una matriz en Excel, en donde hay en este momento 78 ítems, en donde ustedes pueden identificar la actividad, el medio de verificación que implementará la alcaldía local para garantizar su cumplimiento, el responsable del cumplimiento, etapas de la ejecución financiera y el porcentaje asignado a cada una de esas actividades. Por otro lado, en cuanto al cronograma, tenemos también la ejecución de 78 ítems que va en concordancia al plan de ejecución financiera, solo que aquí pues el porcentaje se dará de acuerdo al cronograma establecido para la ejecución del mismo contrato. Entonces, en el marco de estos documentos, para que ustedes puedan revisar, en el cronograma específicamente se menciona o se señala en el mes respectivo y semana respectiva el periodo de ejecución de cada una de las actividades señaladas en el cronograma. En la pregunta número 7, dice remitir copia del acta de inicio del contrato e indicar la fecha exacta de inicio de ejecución. Dentro de los anexos radicados está pues el acta de inicio. Y dando respuesta, pues el contrato tiene acta de inicio de fecha del 18 de noviembre de 2025. Pregunta número 8, presentar un informe detallado de las actividades ejecutadas a la fecha, incluyendo porcentaje de avance físico y financiero. Con respecto a esta pregunta, entonces pues hacemos un informe detallado de estas actividades. Primero tuvimos la presentación y hojas de vida y posterior aprobación de las mismas. Luego tuvimos la presentación pública del contrato el día 2 de diciembre en el Salón Azul con la comunidad. Se hizo pues dentro del espacio y los tiempos. Siguiente. Se llevó a cabo también la presentación ante la corporación el 8 de diciembre de 2025, también con asistencia del consorcio y alcaldía local. Y el 4 de diciembre dimos apertura al proceso de inscripciones de los componentes en el contrato 621, taller de comunicación, confección, herbolaria, formación vial, biodanza, yoga, carpintería, urbanismo táctico, batucada feminista, teatro, circuito del cuidado, exigencia de derechos de las mujeres, masoterapia, musicoterapia, manualidades y estimulación cognitiva. Posteriormente realizamos la primera de las conmemoraciones que ya les habíamos mencionado en preguntas anteriores. Se realizó el 29 de noviembre, que fue el Día Internacional, bueno, en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional por la Eliminación de todo tipo de violencias en contra de las mujeres. Se llevó a cabo en el Parque Villas de Granada. Allí tuvimos presentaciones artísticas, tuvimos también la resignificación de uno de los espacios
priorizados desde el Consejo Local de Seguridad para las Mujeres. Se hicieron 3 murales en el skate park de Parque de Villas de Granada, como lo pueden visualizar en en la presentación. Posteriormente, realizamos la conmemoración del 4 de diciembre, es el Día Distrital en contra del feminicidio. Este lo realizamos en el Puente Metálico de Marandú. Allí también tuvimos obra de teatro, muestra circense y diferentes actividades por parte del contrato. Con respecto a la pregunta número 9, se han realizado giros de recursos, pagos parciales o anticipos. En caso de ser afirmativo, indicar montos, fechas y concepto de cada reembolso. Para dar respuesta a esta pregunta, de conformidad, pues realizamos el primer pago el 22 de diciembre por un valor de 2.765.531.183.60 pesos, correspondiente al 40%. Indicaremos entonces a continuación los montos de cada uno de los conceptos. Para autonomía económica tenemos, se hizo el pago de 774.348.731. Para el componente de cuidadoras se hizo el pago de 1.023.241.537. El componente 2375 correspondiente a violencia intrafamiliar y violencia sexual, este componente no tuvo ningún pago realizado. Para el 2380, prevención de violencias y feminicidios, se hizo un pago del 608.416.860. Y para el componente de salud activa, se realizó el pago de 359.519.053 pesos. Con la pregunta número 10, ¿quiénes son los supervisores designados del contrato? ¿Cuál es el perfil profesional y cuáles son las responsabilidades específicas dentro del seguimiento del mismo? Entonces, dentro del apoyo a la supervisión técnica, se encuentra mi Alejandra Bermúdez Zambrano, comunicadora social, actualmente referente a mujer y género en la alcaldía local de Engativá. Lina Marcela Yepes, profesional de comercio internacional y líder del pilar social de la alcaldía local. Cristian, politólogo, apoyo a la supervisión administrativa. Pregunta número 11, ¿cuál será el método de vinculación del equipo de trabajo indicando modalidad contractual y criterios de selección del mismo? Primero, el equipo de trabajo es vinculado directamente desde el consorcio Engativá Mujer 2025 en su calidad pues como contratista y bajo exclusiva responsabilidad y autonomía administrativa del consorcio. Además, pues la modalidad de vinculación se realiza conforme pues a la naturaleza de cada perfil requerido dependiendo de cada uno de los componentes y de las descripciones que se encuentran en el anexo técnico. Y corresponde al contrato de prestación de servicios profesionales. Y por último, se hace una verificación en comité con respecto a dar garantía de los enfoques diferenciales dependiendo de cada uno de los componentes, ya sea mujer o salud. Muchas gracias. ¿Alguna apreciación de la Personería de Bogotá por lo dicho hasta ahora? La Personería está, ¿no? Yo leí que... ¿Está? Sí, sí.
Ah, ya. Bueno, desde ese punto de vista, no tenemos ciudadanos escritos, ¿no? Bueno, tiene la palabra los ediles, en este momento la edilesa Lina Pinzón. Gracias, presidente. Gracias a la alcaldía local por la respuesta. Yo solamente tendría dos preguntas que nos amplíen un poco cómo se ha desarrollado el programa 2375, Autonomía Económica, y 2375 también, Cuidadoras, porque tenemos un 38,13 y un 44,28, que nos amplíen de pronto Natalia o no sé, desde el sector mujer. Las acciones, actividades que se han desarrollado en estas dos metas. Muchas gracias, presidente, a la respuesta a la alcaldía. A usted, gracias, edilesa Lina. Tiene la palabra el edil Cornelio. Presidente, gracias. Me gustaría conocer quién hace las convocatorias para estos proyectos que en ejecución. ¿La hace el contratista, el operador que se gana el proyecto, el contrato, o lo hace en compañía con la administración? ¿Y cómo se escogen esas personas que hacen este programa? ¿Qué cualidades, qué condiciones tienen que tener para acceder a cada proyecto de estos? Me gustaría saber, porque veo que 4.000, 1.000 es una cantidad demasiado alta y sería bueno conocer cómo se hace esa escogencia de esas personas que van a ser beneficiarias de esos proyectos. Y acompaño el proceso de los dos temas que expone la edilesa Lina Ornella Pinzón. Sería bueno conocer cómo avanza ese proceso y si al cabo del 40% de este contrato, el operador, hay unos 38, hay otros 37. Sería bueno conocer cómo ha venido realizando ese proceso y qué beneficio ha traído con esas comunidades beneficiadas con esos temas, especialmente las madres cuidadoras. Sería bueno, y la autonomía económica que se habla con uno de los componentes. Era eso, presidente. Muchas gracias. A usted, edil Cornelio. ¿Alguna otra palabra de los ediles? Entonces tiene la palabra la administración local. Para responder los cuestionamientos de Lina y de Cornelio. Listo, yo voy a empezar por la pregunta del edil Cornelio, que tiene que ver cómo se hace la convocatoria y cómo se elige el personal vinculado a este ejercicio. Dentro de los documentos que mencionábamos que están anexo técnico, tanto anexo técnico como las fichas técnicas, nosotros lo que hacemos es, en cierta forma, la convocatoria se hace pública, el operador la hace y hace parte de la autonomía del operador contratar a quien cumple los perfiles que están estipulados en el anexo técnico. ¿Qué hace la alcaldía? La alcaldía verifica cada una de esas hojas de vida que llegan de parte del operador. Ellos llegan con varias propuestas y nosotros, en un formato de evaluación de esas hojas de vida, lo que hacemos es revisar que cumpla con las especificaciones técnicas del anexo. La alcaldía en ningún momento hace recomendaciones o aseveraciones para que pueda contratar a ese personal, sino que el operador nos llega con esas hojas de vida y nosotros lo que hacemos es evaluarla de acuerdo a los criterios establecidos en el anexo técnico y que cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el mismo para poder ser contratados. Es la forma en que se hace. Efectivamente, ellos hacen convocatoria abierta en algunos casos u otras hacen esa mención en las diferentes instancias en donde se solicita o se les dice que pues está en busca de tales perfiles para que puedan acceder a estos escenarios, que es lo que tenemos frente a este tema de la contratación. Respecto de la ejecución, dice cómo se ha desarrollado la ejecución en el proyecto 2375, Autonomía Económica, y 2375, Cuidadoras. Aleja. Listo. Para estos componentes, como la pregunta que hacía la edilesa Lina, se ha desarrollado este porcentaje que les presentamos con respecto a personas inscritas y, como ya lo mencionamos, hojas de vida, los perfiles de cada uno de los componentes. A ese corresponde este porcentaje. Y también, dando alcance a la pregunta del edil Cornelio,
Las convocatorias a inscripción de las beneficiarias y selección de las beneficiarias se hace en conjunto. El consorcio hace sus piezas publicitarias, son aprobadas por prensa y desde la alcaldía local y los canales de difusión de alcaldía local se hace pues el llamado y la convocatoria a las ciudadanías para su respectiva inscripción a los diferentes componentes. Bueno, yo sí, Cornelio, si me da la palabra. El fiel tiene el uso de la palabra. Gracias, Cornelio. Mire, yo tengo, digamos, dos observaciones. Inicialmente, una es que el cuestionario difiere un poco, no entiendo por qué. Parece ser que hubo ahí un teléfono roto, se envió el borrador y no el arreglado. No sé, pero el que tengo yo como enviado tiene 8 preguntas. La primera de las cuales es: ¿cuáles metas del Plan de Desarrollo Local 2025-2028 instrumenta este contrato? ¿Cuál es el proyecto codificado SECPLAN? Eso ha sido respondido parcialmente, lo de los códigos del proyecto SECPLAN. Segunda pregunta: ¿el contrato en mención involucra recursos correspondientes al Plan de Desarrollo 2021-2024? En caso afirmativo, especificar el monto y el componente flexible e inflexible o de presupuestos participativos que se usaba en ese momento. Creo que ya fueron claros, nada que ver. Tercera pregunta: ¿qué iniciativas fueron presentadas en el marco del proceso? Eso es importante. ¿Cuáles resultaron seleccionadas y con cuánta votación cada una? ¿Cuánta votación obtuvo cada una? ¿Hay actas del proceso de formulación? Sería bueno presentarlos. 4. Presentar estudios previos, análisis del sector, criterios de viabilidad y factibilidad, pliegos de condiciones, términos de referencia o fichas técnicas de adjudicación, minuta del contrato firmado con su fecha clara, pólizas y acta de inicio. 5. ¿Cuál es el plan de inversiones detallado, el cronograma específico de actividades y los costos estimados por cada rubro presupuestal? 6. ¿Quiénes supervisan el objeto del contrato? ¿Quiénes lo ejecutan? ¿En qué calidad? Coordinadores, promotores, enlaces, como lo denominen. ¿Cuál será el método de vinculación del equipo de trabajo, indicando modalidad contractual y criterios de selección? ¿Y cuáles son sus responsabilidades específicas dentro del seguimiento? Más o menos algo dijeron. ¿Cuáles son sus perfiles profesionales? Ahora presentar las minutas de los subcontratistas. Eso es importante también. 7. Presentar un informe detallado de las actividades ejecutadas a la fecha, incluyendo porcentaje de avance físico y financiero, lo cual también presentaron hoy con más o menos suficiencia. 8. Se han realizado giros de recursos, pagos parciales o anticipos. En caso afirmativo, indicar montos, fechas y concepto de cada desembolso. Entonces, me voy a permitir remitírselo. Por ahora tengo el de Natalia, pero igual que llegue por vía oficial para que lo que no quedó respondido se responda. Y segunda cosa importante, ustedes mencionan varios documentos de soporte que se supone que fueron enviados, pero no están enviados. Entonces yo les agradecería que los remitieran debidamente al correo de la Secretaría de la Junta Administradora Local de Engativá. ¿Alguna apreciación? Pedirle a Lina si quiere tome la palabra para citar la aclaración, para que quede grabado. No, presidente, es para preguntarle si había respuesta escrita, que entiendo la administración nos tenía una respuesta escrita, teniendo en cuenta su pregunta. Era para saber si la secretaria tenía la respuesta. Gracias, presidente. Bueno, sí, una cuestión para que quede también grabado y en acta.
por favor indiquen la fecha y la hora en la cual fueron remitidos los documentos. Presidente, se radicó bajo número 2026-602-01-15-381 con fecha del 01 del 03 del 2026. Los anexos a los que el presidente se refiere en cuestión se encuentran en el apartado final bajo un enlace compartido a la Secretaría en la misma respuesta. O sea, el 1 de marzo fue enviado, fue radicado. Sí, la fecha del radicado es esa. Ante el correo jal.engativa@gobernobogotá.gov.co. El correo es jal.engativa@gobernobogotá.gov.co, jalengativa@gmail.com. Fue a los dos correos. Gracias. Verificaremos. Sin embargo, nosotros también haremos la verificación correspondiente. Bueno, si no hay más preguntas, Julio tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo de manera particular sí le agradezco muy buena sustentación. Siento que las aclaraciones que se estaba solicitando en el cuestionario fueron totalmente aclaradas. Siento yo, a título personal, que vamos por buen camino. Sé que no es un proceso fácil, sé que hay cosas que ajustar, pero son cosas de la normalidad de cualquier trámite o cualquier evolución de cualquier tipo de proyecto. Yo les agradezco muchísimo por el esfuerzo que ustedes están haciendo, porque sé que demanda tiempo y esfuerzo y no es tan fácil muchísimas veces poder coordinar todo. Entonces los felicito, muchísimas gracias por la presentación. Ahora sí, si no hay ninguna apreciación adicional, por favor, Nicole. Bueno, antes de concluir el punto principal, la ilesa Anaelsa Torres tiene la palabra. Gracias, presidente. No, teniendo en cuenta el cuestionario que envió la JAL a la alcaldía, yo considero que también las respuestas están suficientemente ilustradas y contestadas, entonces por mí está bien y les agradezco la información. Me acaban de aclarar que sí, la respuesta sí está recibida, pero que hubo una disyunción ahí al respecto, que también ya quedó subsanada. Bueno, concluido el punto principal, pasamos al siguiente punto, por favor, Dana. Texto, proposiciones y ovarios. En proposiciones y varios convocamos para mañana a las 8:30 de la mañana a la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local. Ya, siendo las 9:32 levantamos la sesión.